Hola, bienvenidos a mi canal. Como saben, soy Melissa Pelusillo y mi video tutorial va a ser de cómo hacer una buena pose. Como saben, encontrar una buena pose para tus personajes cuando estás dibujando es, la verdad, algo complicado. A mí me cuesta demasiado poder encontrar una buena pose y pues se vuelve algo tedioso el tener que estar buscando a cada rato qué hacer y cómo hacerlo. Las referencias ayudan un montón, pero hay veces en las que vas a estar pues dibujando, no sé, en la playa o tal vez en el bosque y no vas a tener esas referencias. Entonces tienes que aprender a entender el cuerpo humano y comprender cómo es que tú puedes hacer las imágenes y darle una pose creativa a tu personaje sin tener que tener una referencia a la mano. Siempre es bueno tener una referencia, y si no tienes referencias, siempre le puedes pedir a algún amigo que se pare enfrente de ti y te pose en la pose. Claro, siempre y cuando no sea una pose muy extraña o muy difícil de hacer, a menos de que tu amigo sea algún gimnasta o practica algún deporte extremo que te pueda ayudar, entonces estaría muy cool que siempre te ayuden. Yo en mi caso siempre les trato de pedir ayuda a mis hermanos cuando no entiendo alguna pose. Si no, me ves a mí tratando de hacer poses extrañas parándome enfrente de la computadora para poder verme enfrente de un espejo para poder calcarme. Pues, o sea, la verdad es que sirve mucho el poder tener una referencia. Entonces, pues es bueno entender cómo te mueves tú también, porque al experimentar contigo mismo puedes ir entendiendo ciertas cosas de una pose que al ver en una referencia tal vez no te fijarías. Y son dudas que empiezan a surgir cuando empiezas a dibujar. Me pasa demasiado que cuando empiezo a dibujar no estoy pensando en hacia qué lado está apuntando la mano o hacia qué lado está apuntando el pie, y una vez que trato de imitar la pose me encuentro con que es más complicado de lo que parece, o entender cómo va el pie o poder dibujar ese pie se vuelve algo complicado. Entonces es comprensible que quieras encontrar a alguien o una referencia que te ayude a no tener que pasar por esa vergüenza. Claro, si estás en un lugar abierto, daría mucha pena tener que pararse en medio de donde están viendo todas las personas y pues, tener que hacer alguna pose con tal de que tú puedas pues conseguir tu referencia. Siempre, entonces, pues en este video les voy a tratar de ayudar a entender cómo hacer una buena referencia o una buena pose. Empecemos pues, con lo básico, el cuerpo humano. Este, uno pensaría que cuando empieza a dibujar un montón, dejas de dibujar con palitos y circulitos, ya no dibujas stickmans, pero pues es mentira. Cuando dibujas poses, la verdad es que te sirve mucho tener con qué referenciarte o con qué guiarte. Y pues normalmente seguir una línea es mucho más fácil que seguir un volumen. Tratar de copiar un volumen es más complicado. Entonces aquí es donde entran las líneas de acción. Las líneas de acción van a marcar el movimiento de tu personaje. ¿Y por qué son tan importantes? Porque dependiendo cómo tú las acomodes es el sentimiento que te va a dar la acción que está haciendo el personaje. Por ejemplo, en el primer dibujo que hice ahorita, pues el personaje parece que está caminando, se acaba de despedir de alguien, está triste, como que está corriendo. Y en el segundo, por como puse la pose, parece que se está cayendo. Si arreglas la pierna, entonces parece que está dando un paso. Ahí la importancia de las líneas de acción. Ambos dibujos pues, los hice con líneas de acción, el primero tal vez tiene más que el segundo, y por ejemplo en mi tercer dibujo no uso tanto las líneas, pero de cualquier modo las hago para poder entender dónde van las partes del cuerpo. El cuerpo humano también lo tienes que entender muchísimo si es que quieres hacer buenas poses, porque cuando las estás haciendo puedes tener los ángulos, pero si no tienes bien las dimensiones, pues no te va a salir muy bien el cuerpo, se va a ver extraño. Y eso está bien, porque si buscas hacer algo abstracto, está perfecto que no sepas hacer bien cuerpos. Por ejemplo, aquí el cuerpo del hombre es más cuadrado. Normalmente se dibuja así, pero porque en la vida real el cuerpo del hombre es más cuadrado. Y el cuerpo de la mujer es más curvio, por así decirlo. A mí me divierte mucho más poder dibujar a la mujer por todas las curvas que tiene que a un hombre que es más cuadrado. Pero la verdad es que el cuerpo tú le das la forma que quieras. Puedes agarrar un objeto que esté a tu alrededor y literal copiar su forma y ver qué sale. Es muy divertido el ejercicio de ver qué formas puedes encontrar a tu alrededor y ver qué puedes sacar de eso. Ahora, con este dibujo que va a ser como el final que voy a hacer, este personaje está
en unas telas, está colgando, entonces ella no tiene un punto de apoyo, por lo que la pose tiene más relevancia. Yo en mi caso busqué referencias de personas haciendo ejercicios con telas y la verdad es que yo saqué inspiración de pues mi prima practica telas y una vez que fui a verla practicar, me dejó pues verla y copiar alguna de sus poses y esta es una de las que más me gustó porque se colgaba así de las telas. Puede que yo la haya exagerado un poco, pero ella se veía muy cool también. Entonces, con las telas siento yo que es algo completamente diferente a tratar de trabajar con el suelo, porque tu personaje está completamente flotando y el peso se vuelve donde la persona está haciendo contacto con la tela, donde se está sosteniendo, con qué se está agarrando, en dónde está haciendo fuerza. Ahí la importancia de entender cómo va tu pose. En mi caso yo tuve la referencia de alguien cercano a mí, pero muchas veces pues nomás vas a encontrar la imagen o la foto de cómo se tenía que ver visto la pose o videos. Los videos siento yo que son más buenos porque entiendes el movimiento de cómo está moviéndose la persona y cuando se queda quieta entiendes muy bien dónde está haciendo soporte la persona. En mi caso, me gusta empezar con una línea de bosquejo que no es tan delineada y después hago una línea de bosquejo pero esa ya es más detallada, más definida y me gusta porque de esta forma puedo entender dónde tengo que poner los detalles una vez que empiece a pintar. En este caso mi personaje tiene un chorro de deformación, o sea, sus brazos son más largos y sus piernas son más largas de lo normal, pero su cuerpo y su cabeza se mantienen de un tamaño, por así decirlo, normal. Entonces esa es una deformación que a mí me gusta hacer con este personaje en donde alargo las partes del cuerpo y tú tienes que entender dónde usarlas y cómo no usarlas. Y también depende mucho de la perspectiva. Por ejemplo, ahorita escogí una perspectiva tal vez más plana de lo normal, pero me gustó cómo quedó porque te da la sensación de que se está cayendo, pero a la vez no, porque se está sosteniendo con las telas. Los personajes, pues, muchas veces van a tener objetos que los van a estar rodeando y tú tienes que aprender a encontrar la forma en la que ellos convivan con los objetos que tú pongas a tu alrededor. A mí me pasa mucho que empiezo a dibujar el personaje y después me doy cuenta que puedo agregar cosas y después hago el fondo y pues muchas personas, o sea, para mí eso se me hace mucho más fácil que empezar con el fondo, pero muchas veces me pasa que el personaje está mucho más grande que el fondo, entonces por eso es más recomendable empezar a hacer el fondo primero y después hacer a tu personaje porque entiendes la perspectiva del lugar y también entiendes pues cómo lo tienes que acomodar y de qué tamaño lo tienes que hacer. Y eso también influye mucho en la pose que vayas a poner, porque no puedes poner a un personaje que se está cayendo en un ambiente donde todo está completamente quieto o derecho. Pero si pones un personaje que se está cayendo y hay cosas volando alrededor, le da más un sentido de que el personaje en verdad se está cayendo y no simplemente se está tropezando en un lugar donde no está pasando nada. La pose influye demasiado en todas las cosas que tú haces del video y todas las cosas que lo rodean están completamente influenciadas por todo lo que pasa alrededor del personaje y la pose. Tienes que aprender a... Ahí es donde tienes que aprender a escoger bien la pose y por eso su relevancia. Como decía, pues no puedes poner a alguien cayéndose en un lugar completamente limpio. O por ejemplo, no puedes poner a alguien... O sea, podrías, pero pues se vería medio raro poner a un personaje tal vez en una posición más triste, en un lugar lleno de luz, con mariposas y flores y todo está brillando, porque no le das el mismo sentimiento al personaje que si por ejemplo pusieras a una persona con una pose triste y pusieras todo alrededor que también se viera triste, o sea, más nublado, más oscuro, que te diera una sensación fría, tal vez usando colores azules, colores fríos y no cálidos, porque también todo queda influenciado gracias a esto, la pose. Lo que tú escojas de pose va a influenciar completamente en todo lo que vayas a hacer después, incluso si no empiezas con el fondo. Por eso la importancia de la pose. La pose te va a decir cómo se está sintiendo el personaje, qué está haciendo el personaje, que tal vez qué hizo, porque podrías ponerlo como tal vez riéndose porque hizo alguna broma o algo así, poner atrás de él a alguien riéndose del personaje. O sea, hay muchas formas en las que tú puedes manejar la historia o lo que está transcurriendo con una sola pose. De ahí su importancia.
Sin la pose solo sería un personaje parado ahí en medio de un canvas blanco y no haría nada. A mí me pasaba mucho y creo que todavía me pasa en que cuando dibujo un nuevo personaje lo dibujo completamente quieto. Y está bien si es la primera vez que dibujas a un personaje hacerlo así porque entiendes cómo es su ropa, los colores que vas a usar pues los entiendes porque tal vez los pones ahí, pero una vez que sigues dibujándolo, a mí me pasaba que siempre lo volvía a dibujar con la misma pose de inicio. Y un día una amiga me preguntó por qué siempre dibujaba a los personajes así, si ya los había dibujado más veces, o sea que me costaba demasiado salirme de eso. Y entonces poco a poco yo empecé a experimentar las poses con cada uno de mis personajes que yo dibujaba. Y se me hizo algo tan divertido y tan padre el poder experimentar con las poses. Digo, era súper complicado al inicio porque tenía el personaje y una vez que empezaba a tratar de posarlo, sentía que no se veía igual, que no era lo mismo. Entonces volvía otra vez a arrinconarme y a volver a la pose tradicional. Pero ahí es donde tú tienes que impulsarte y entonces empezar a explorar todas estas poses. Y fue gracias a ese comentario de mi amiga que me preguntó por qué todos mis personajes tenían la misma pose, que yo comencé a explorar un poco más cómo se verían con otras poses. Y esto me permitió empezar a hacer que los personajes interactuaran más con los otros, o a poder hacer escenas mucho más dinámicas y más divertidas. Porque si solo hacía una pose donde el personaje estaba parado, pues no se llega a ver bien. Solo si quieres presentar al personaje sirve, pero si quieres hacer una escena, el personaje parado ahí completamente quieto, sin hacer nada, se vuelve algo aburrido. Por eso también es muy importante la pose. Si pones a tu personaje, pues no sé, en vez de estar parado completamente derecho, lo pones recargado sobre la pared, lo vuelves más intrigante. Se vuelve más atractiva la pose y se vuelve más atractivo el personaje. O si lo pones bailando o si lo pones brincando en el aire, le das una sensación de que el personaje está alegre y puedes poner a alguien al lado completamente parado derecho y entonces te da la sensación de que uno es serio y el otro es muy alegre. Entonces ves esta dimensión o esta diferencia entre los dos personajes donde ambos son completamente diferentes pero a la vez combinan perfectamente porque entiendes que cada uno tiene una personalidad diferente. En cambio, si pusiera los dos completamente parados de derechos, se vería muy extraño porque entonces pensarías tal vez que los dos son serios y tal vez tú en tu historia piensas que uno es muy divertido y le gusta hacer bromas, pero no lo ves reflejado en la pose. Y por eso es importante la pose. Porque entonces gracias a la pose tú puedes darle a entender a la persona que no solo estás viendo ahí a una persona parada y que nomás viene abajo que está feliz escrito con las palabras, o si lees la descripción del personaje, como que ya hace clic que el personaje diga es feliz y lo pongas en una pose donde está brincando y sonriendo. Las poses son muy importantes para contar las historias y para contar cómo es el personaje. Entonces ya no solo es del dinamismo que le vas a dar a la pintura o al cuadro o al personaje, sino que también sirve mucho la pose para poder entenderlo y para poder conectar de una forma más profunda con el espectador y que ellos puedan entender mejor qué estás tratando de mostrar con tu trabajo. Si no hicieras una pose dinámica, aburrirías, en algún punto se volvería aburrido, se volvería tedioso, pero si pones a dos personas bailando, si pones a una persona cargando a la otra o a dos personas abrazándose, ya se vuelve algo mucho más interesante porque te preguntas, ¿por qué estas personas están bailando? ¿Por qué estas personas se están abrazando? Te preguntas todas esas cosas que antes no te preguntabas porque era de, está parado bien, o sea, no te da mucha importancia. Pero si ves a dos personas agarrándose las manos, te preguntas, ¿se querrán? ¿Estarán juntos? Es importante poder hacer esas poses porque entonces puedes demostrarle algo al espectador sin tener que escribir nada. Y eso me costó muchísimo entenderlo porque trataba de hacer la pose normalmente parados y después al lado anotaba cómo era el personaje y cómo se sentía y cómo iba a ser su historia,
pero luego volví a ver el personaje y había cosas que no me cuadraban con el personaje porque la pose no estaba bien. Y me costó muchísimo entender eso. Entonces, si tú logras arreglar eso y si logras entender cómo funcionan las poses y el cuerpo humano desde un inicio cuando empiezas a trabajar, vas a poder contar muchísimo más que si solo comienzas a dibujar y dibujas a una persona parada en un canvas blanco. Las poses también te dan mucho drama. Y el drama creo que siempre es bueno cuando estás dibujando porque te ayuda a conectar más con el espectador. El drama hace que se cuestionen muchas cosas las personas y pues siento yo que siempre es bueno tenerlo porque te ayuda después a contar la historia. Si haces una continuación, entiendes cómo es el personaje y entiendes cómo se supone que tendría que verse. En este cuadro siento yo que tiene drama porque parece que el personaje se está cayendo y que de cierta forma se ha logrado sostener con las telas. Mi personaje, aparte, a pesar de no tener un rostro porque usa una máscara, se alcanza a ver un poco un cierto tono de tristeza gracias al azul que agregué, como una luz azul. Y también en las poses es interesante poder comprender de qué lado va la luz, porque no solo puedes agregar sombra y luz por donde tú quieras, tienes que entender de qué lado va la luz para poder darle ese drama a tu pose. Entonces aquí, por ejemplo, mi sombra viene de abajo y la luz viene de arriba y es una luz azul. Vemos como en las partes, por ejemplo, de abajo de la pierna o en la tela de atrás se ve mucho más oscuro que en la parte de arriba, porque ahí es donde coloqué más luz debido a que la luz que yo coloqué en este caso viene de arriba. La luz y sombra juegan también un papel muy importante y es algo que también me ha costado entender porque al principio agregaba sombra donde yo quisiera y después comprendí que tenía que entender de dónde venía la luz para poder agregarle la sombra y es algo que me ha facilitado muchísimo las cosas. Digo, a veces empiezo a poner sombras y después me doy cuenta que las estaba poniendo mal y tengo que volver a empezar, pero está bien. Está bien si te equivocas y tienes que volver a empezar alguna parte. Yo en este trabajo tuve que hacer la mano 2 veces o de que la tela la tuve que volver a hacer porque no me gustaba o las sombras de la tela no me gustaban. Entonces está completamente perfecto en que digas, no, esta parte no me está gustando mucho, voy a volver a empezar. Está perfecto, no pienses que porque tuviste que borrar algo y tuviste que volver a empezar, ya lo echaste a perder. Y bueno, este es el cuadro que yo logré con una de las poses que escogí. La verdad me gustó mucho poder trabajar con este cuadro porque, bueno, con este personaje porque conozco bien su historia, entonces ya comprendo bien sus poses. La verdad este es uno de los personajes con el que más me gusta experimentar con las poses porque como uso mucho la abstracción y mucho la deformación, mi personaje, no importa si queda un poco raro tal vez en las piernas o en los brazos, queda todavía con el personaje por cómo es. Los colores que uso también son muy del personaje y pues usé colores que son muy parecidos entre sí y el amarillo cremoso que escogí para la tela termina de complementar muy bien con el personaje en sí y con la pose que estoy tratando de hacer y el azul termina de juntar, siento yo, todo lo de la pieza. Entonces, pues la verdad es mucho de experimentar. Al principio pensé que iba a usar una luz más amarilla, pero cuando vi cómo se sentía el personaje, dije, no, ¿sabes qué? Mejor le queda una luz azul, porque entonces de esa forma el personaje me da un tono más de tristeza, entonces se ve más desesperado por estar ahí colgado que con la luz amarilla que tal vez se hubiera visto medio raro porque parecería un poco más alegre cuando el personaje en verdad está como más desolado, tal vez más triste. Y ese era el sentimiento que al final quise tratar de expresar. Entonces ya no solo es la pose la que juega un papel importante en este caso, sino que también es la luz y el color que terminé escogiendo al final. Todos los colores se terminan complementando entre sí y todos los colores terminan unificándose en la pose y en mi personaje, que en este caso se ve triste y está tal vez un poco deprimido. Pero pues
esas son las poses y eso es lo que termina haciendo especial una pose. Entonces se vuelve muy relevante para mí el poder escoger una pose que me guste. Espero que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos a la próxima.